여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 우리가 하나님의 Nosotros, 은혜된 복음을 가지고 hallando la 이야기할 수 있는 것 gracia de Dios, 감사합니다. podemos compartir con este evangelio. Estamos 오늘 agradecidos. 제가 Esta 강 noche 올라오기 nosotros, 전에 antes de subir al 한 púlpito, 목사님이 간증을 하셨습니다. un pastor había testificado. 그는 목회자였지만 Él, 그래서 aunque era 갈등하던 pastor, 죄산받은 그 estaba 감정이 너무 en 제 마음에 medio 뜨거워 del conflicto por el pecado, pero obtuvo el perdón del pecado y yo me 정말 우리 conmoví. 시대에 이런 En 복음을 nuestro 하나님 periodo, 주셔서 el Señor nos dio este evangelio 성도들이 함께 죄에서 자유를 얻고 y 행복을 los 누릴 수 hermanos 얼마나 pueden sentir la libertad del pecado, pueden 말로도 알 수가 disfrutar la felicidad. No se imaginan lo felices que nos 이번에는 sentimos. 저 요한복음 이야기를 하려고 딱 Hoy, 작정한 건 아니었는데 yo no me determiné compartir San Juan, 요한복음 이야기를 계속하게 되었습니다. pero 오늘 vamos a 6장입니다. continuar hablando acerca de San Juan. Hoy vamos a compartir 요한복음 San Juan 6장 6. 1절 13절 말씀까지 읽겠습니다. San Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 15. 감사합니다. Muchas gracias. 그 후에 예수께서 갈릴리 바다 곧 디베랴 바다 건너편으로 가시매 Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, 큰 무리가 따르 이는 병인들에게 행하신 표적을 봄이더라. y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. 마침 유대는 명절 6월절이 가까운지라 Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los 예수께서 judíos. 눈을 들어 큰 무리가 자기께로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들로 먹게 하겠느냐 하시니 Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실 것을 아시고 빌립을 시험코자 하십니다. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de 빌립이 hacer. 대답하되 각 사람은 조금씩밖에 알지라도 200데나리온 떡이 부족하리이다. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 제자 중 하나 곧 시몬 베드로 형제 안드레가 예수께 여짜오되 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, 여기 한 아이가 있어 보리떡 5개와 물고기 2마리를 가졌나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람 얼마나 되겠삼나이까. aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? 예수께 가라사 이 사람들로 앉게 하라 하신데 그 잔디가 많은지 사람들이 앉을 수요가 5천쯤 되더라. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 hombres. 예수께 떡을 가지고 축사하신 후에 앉아들에게도 나눠 주시고 고기도 그렇게 저희 원대로 주시다. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces cuanto querían. 제가 배부른 후에 예수께 제자들에게 이르시되 남은 조갈 거두고 버리는 것이 없게 하라 하시므로 Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. 이에 그들이 보리떡 5개로 먹고 남은 조각이 12바구니에 찼더라. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 그 사람들 예수 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. Aquel hombre, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 그러면 예수께서 저희가 와서 자기를 억지로 잡아 임금 삼는 줄 아시고 혼자 산으로 떠나가시니 Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. 여기까지 읽었습니다. Hasta aquí hemos leído. 제 아버지께서는 Mi padre, 오형제의 entre 5 hermanos, él era el mayor. 그 아버지가 사시면서 전쟁에 Mi padre, mientras que vivía, perdió a 3 hermanos menores en la guerra. 둘째 셋째 동생, El 넷째 segundo, 동생 el 세 사람은 tercero, el cuarto hermano menor 태평양 전쟁에 en la guerra del Pacífico. Ellos fueron llevados. 아버지 바로 밑에 있는 이제 Y el hermano que estaba 셋째자 이제 돌림인데 ahora bajo él ahora tiene un nombre que empieza con Che. 어들득자 해서 Ahora 아버지 es Ye de Rocío y Doc de 그다음에 두 dicha, 번째 entonces 동생이 Che Doc, el hermano menor. Ay, disculpe. 재근이고
El segundo hermano se llama Chae-kun. 넷째 잘 모릅니다. No sé el nombre del tercero y el cuarto hermano. 마지막 다섯째 동생은 El quinto 제가 hermano, 어릴 때 cuando 같이 mi 어릴 때 padre 놀고 그랬던 분인데 ahora 그 사변에 가서 참전을 했었습니다. era pequeño, ahora él participó en la guerra el 25 de junio. 아버지 둘째 Jugaba conmigo cuando era 동생은 pequeño. 태평양 전쟁이 끝나고 일본 히로시마에서 El hermano menor de mi hermano, 통원업을 했습니다. terminando la guerra del Pacífico, fue a Hiroshima a dedicarse en la ingeniería. Vivía muy bien. 이제 한국에 오실 때마다 Las veces que 돈을 venía a 가져서 Corea, 주기도 하고. siempre traía dinero y nos repartía el dinero. 그리고 이제 셋째, 넷째 동생은 태평양 전쟁에 뭐 소식이 El tercero y el cuarto hermano fue también a la guerra del Pacífico, pero no teníamos noticia de ellos. Significa que habrán muerto. 그 동생 제가 6.25 사변 때 이제 6살, 7살. En la guerra del 25 de junio yo tenía 6, 7 años, el menor de todos. Ese tío siempre me cocinaba papas, me acuerdo de ese tío. Después de que fue al cuartel ya no supimos nada de él. Luego recibimos la noticia de que él murió. No pudimos encontrar el cadáver, no tiene ni ataúd. Una vez, por el evento de IYF, fuimos al Museo de Guerra. Simplemente teníamos una computadora y puse el nombre de mi tío. Mi tío es Ye, que significa rocío, y tiene la otra letra Jo, aparecía el nombre. Estaba escrito Gyeongbuk-gumi Sonsan, era nuestra dirección. Y yo empecé a buscar en la sepultura de los soldados, aunque no estaba la tumba de mi tío, yo pude ver que había un lugar en donde se recordaba a él. Si mi padre estuviese vivo, y una vez fui junto con la familia a tener culto, orar allá, pude dar a conocer que mi tío murió en la guerra. Yo tenía 5 o 6 años y yo fui el único que pudo ver al tío. Mi padre siempre estaba en medio de la tristeza por los hermanos que había perdido. Si hubiese sabido de antemano, íbamos a poder saber la noticia de los hermanos menores de mi padre. Mi padre siempre estaba en medio de la angustia y tristeza por los hermanos que él había perdido. Después de que mi padre falleció, qué agradecido nos sentimos. Nuestra casa estaba tan vieja, entonces mi hermano quería volver a construir la casa, ya que nuestro tío de Japón vivía muy bien, y le preguntó: tío, ¿no podría ayudarnos para construir casa a nosotros? Nuestro tío largo tiempo vivió en Japón y era como a los japoneses: no te puedo ayudar. Frívolamente rechazó. Pero a cambio puedes venir a trabajar en nuestra fábrica. Bueno, eres mi sobrino, yo te voy a dar lugar para dormir, comer. Mi hermano fue allá y trabajó durante 6 meses en la empresa de nuestro tío. En ese entonces, el sueldo de Japón era 10 veces más que el sueldo que uno cobraba en Corea. Era un sueldo de 6 meses y podíamos construir una nueva casa. Durante que mi hermano estaba en Japón, mi hermano me habló sobre mi padre.
Yo he cuidado a nuestro padre, pero mientras que yo estoy en Japón, ¿qué tal si tú cuidas de nuestro padre? En ese momento yo vivía en una iglesia pequeña de Padong. La situación no era buena, pero el hecho de poder servir a nuestro Padre me causaba felicidad. Durante los 6 meses antes de que nuestro Padre falleciera, yo pude cuidar a nuestro Padre y me hacía feliz ese hecho. Y mi esposa era tan buena con mi padre después de que me casé. Yo tengo varios puntos en el que estoy agradecido ante mi esposa. En primer lugar, ella me ha dado a la hija y al hijo más bello del mundo. Le agradezco eso. En segundo lugar, mi esposa realmente sirvió tan bien a mi padre y le dio mucho gozo a mi padre. Delante de Dios estoy tan agradecido. Mi hermano toda la vida había servido a nuestro padre, pero estaba tan agradecido que yo haya podido cerrar los ojos de mi padre con mis manos. A mi padre no le gustaba creer en Jesús. ¿Por qué? Porque a mi padre le encantaban los amigos y reuniéndose con sus amigos tomaba un trago y mi padre estaba feliz por ello. A la fiesta de sus amigos o al cumpleaños de 60 años, boda, jamás él se ausentaba. Padre, crea en Jesús, le decía, en primavera del año que viene. ¿Por qué, Padre, tenemos que esperar hasta la primavera del año que viene? Porque en la primavera del año que viene mi padre calculaba, es que es el cumpleaños de mi amigo, cumple 60 años. En ese día feliz, ¿cómo voy a dejar de tomar realmente un trago de licor de arroz? Seremos enemigos si no tomo. Si había fiesta, cumpleaños, siempre un festejo, él tenía que tomar un trago. No tomaba ni de manera exagerada, pero juntos se gozaba con el amigo. Eso era el gozo de nuestro Padre. Y si en la primavera del año que viene le decíamos para que crean, Jesús decía, en otoño. ¿Por qué, Padre? Hasta otoño tenemos que esperar. Es que mi amigo ahora llegará su nuera, tendrá una nuera, ¿y cómo voy a yo ausentarme? Pasó 10 y tantos años de tal manera. Ya estaba bien enfermo nuestro padre. La úlcera estomacal era bien pero estaba en un estado tan grave. Se desgastaba el estómago por el ácido y estaba bien débil. Después de que murió, había tantos medicamentos que eran neutralizantes, pero tan bueno. En ese entonces no era tan bueno el neutralizante. Después de que nuestro padre murió. Yo estaba tan triste por ese hecho. Tenía una hemorragia en el estómago y él tenía sangre en el excremento y su hemoglobina había caído. Yo me he medido, mi hemoglobina era 14.4. 14.4 dice que es el mejor. Significa que es bien concentrado en la sangre. Una vez, ahora, yo dije que tenía 14.4 y que me extraiga la sangre. Ahora 8.4 tenía mi padre, luego 6.4 y luego le tuvimos que hacer transfusión sanguínea. Pude calcular de que mi padre no podría vivir largo tiempo. No sé si mi padre sabía o no eso,
관심이 없어요. como que él no tenía interés en creer en 어느 Jesús. 날 제가 아버지 앞에 찾아가서 Una 아버지한테 vez 예수 fui en 이야기 busca de nuestro Padre y le hablé acerca de Jesús. 걱정하지 마라. No 난 te 믿는다 preocupes, 나중에. yo voy a creer después. 내 아버지가 잘 안 Pero 받아들이시더라고요. mi padre no aceptaba. 그리고 이제 며칠 지났는데 Y luego pasó tiempo, 아버지 저를 부르셨어요. me llamó. 아버지 저를 우리 딸아이가 은숙인데 Ahora nuestra hija se llama Unsu. 은숙이 애비 있나? Padre de Unsu, ¿dónde estás? 예 아버지 하고 Y sí, padre. 제가 아버지 방에 제 아내와 같이 들어갔습니다. Y fui junto con mi esposa 아버지가 en la 이제 habitación 제가 de mi padre. 들어가니까 Después, 자리에 cuando yo 누워 계시 llegué, 일어났다 앉으시면서 él estaba acostado y cuando se sentó, 왁 하고 토하신데 그 él 위에 고여 vomitó y era la sangre que estaba acumulada en su estómago. 저는 난생 그런 건 처음 봤어요. Era la primera vez que veía eso en mi vida. 얼마나 놀랐는지 몰라요. No se imaginan cuánto me 제 아내가 asusté. 엉엉 울면서 Mi esposa empezó a llorar. 그 아버지가 아무 말씀은 안 하시고 Mi padre no dijo absolutamente nada. 아버지는 이제 죽음을 예상하신 거예요. Ahora, mi padre había ya 그래서 제가 이제 imaginado 제 아내가 su 피를 muerte. 다 닦아내 새 요에 다시 누워들었어요. De nuevo le había recostado en un nuevo edredón mi 저는 esposa. 진짜 아버지 돌아가기 전에 제가 아버지 모셨다 그게 너무 감사해요. Estaba tan agradecido de poder cuidar a mi padre antes de su muerte. 아버지 괜찮으십니까? Padre, ¿está bien? 괜찮다. Estoy bien. 아버지 만일에 Padre, en 형님도 caso 안 que 계시는데 아버지가 돌아가시면 ahora no está nuestro hermano, si usted 제가 muere 아버지 ahora, 목소리라도 듣고 싶어서 querríamos oír aunque sea su 공기를 voz. 장치했는데 Y hemos preparado una 아버지 grabadora. 저희들에게 괜찮으시면 하고 싶은 이야기 좀 Si le parece bien, podría decir todo lo que 녹음해 usted 놨다 quiera 형님도 decir. 들려드리고 Entonces 아버지 le 제사 때나 아버지 생각 Haremos oír a nuestro hermano mayor también en el momento en el que le recordemos a usted. Hemos puesto un cassette y empezamos a grabar su voz. Estaba acostado y era como 60 minutos. Él dijo todo lo que quería decir, 우리가 몰랐던 옛날에 있었던 일들 lo que había ocurrido antes, cosa que nosotros no sabíamos, lo que le causaba tristeza. Él iba contando. 아버지 마음에 있는 얘기를 다 하시는 것 같아서 Parecía que él iba contando todo lo que quería contar en su corazón. 그제 마지막에 유언을 마치면서 Cuando terminó todo el testamento, 내가 죽거든 cuando yo muera, 장지는 뒷산에 너 어머니 그 장지가 참 좋다. 그 me vas a 옆에 sepultar al lado de tu madre. Ese territorio es muy bueno. 그리고 내 몸에 옷 갈아입힐 사람은 Y 서당 마을에 김씨. será el señor Kim del barrio de la 그 escuelita, 사람은 내가 어릴 때부터 많이 도와줬기든 내 몸을 porque 만지면서 él me 더럽다고 cuidó 하거든. desde muy pequeño. Jamás me va a considerar sucio a mí. 유언을 다 마치셨어요. Y así él dejó de hablar acerca de su 내가 testamento. 아버지께 조심스럽게 물었습니다. Con cautela le hablé a mi padre. Padre, 만일 아버지가 돌아가시면 Si usted 아버지 muere, 말씀하신 그대로 tal como usted lo dice, vamos a cuidarlo. 없이 그렇게 Nada, nada vamos a sacar de lo que usted ha 아버지 dicho. 몸은 내가 그렇게 모실 수 Su 있는데 cuerpo lo vamos a tratar así, 아버지 영혼은 pero el espíritu de usted, ¿a dónde se dirigirá? 아버지가 대답을 못 하시더라고요. Mi padre no podía 아버지 responder. 죽음을 직감을 하셨어요. Mi padre podía ya sentir de que iba a morir. Él comenzó a suspirar. 처음에 하시는 말씀이 Suspiró y dijo 떨리는 목소리로 con una voz que temblaba, 내가 yo 하늘나라에 가고 싶다. quiero ir al cielo, 그런데 pero 이제 너무 늦었다. realmente 내가 하늘나라 갈 만한 무슨 es muy 공로가 tarde. 있어야 하지. Yo no tengo ni una obra para poder ir al cielo. 그렇게 슬픈 목소리로 대답을. Así, con una voz muy triste me 저는 habló. 제가 Al comienzo yo 전도자 된 것이 참 감사합니다. estaba tan agradecido en ese momento de ser ministro que anuncia el Evangelio. Hoy en día, en grandes iglesias de Estados Unidos, mucha gente obteniendo el perdón del pecado estaban felices.
대부분 교회 목사님들 저한테 개인적으로 찾아왔어. Muchos pastores iban buscándome de manera personal y me decían, Pastor, esta iglesia es la iglesia Pastor Oxupar. 언제든지 마음대로 하시고 Cuando fuere, puede usarlo usted 이 교회 박 como 목사님을 quiera. 위해서 모두 예수님을 알게 됐어요. En esta iglesia todos hemos conocido a Jesús por usted, Pastor Par. 제가 저 같은 인간이 뭔데? ¿Yo qué soy? Soy un don nadie. 못난 인간인데. Soy el más inútil de todos. 1962년 Pero en el año 1962, por la sangre de Jesucristo, obtuve el perdón del pecado. Entendí esa verdad. 저녁마다 Cada 친구들 noche, 나무실에서 cuando nuestros amigos nos reuníamos, íbamos al campo de sandía, de melones a robar. Hacíamos muchas cosas malas. Y después de aquel día todo eso acabó. 성경을 Era tan bueno la Biblia, empecé a leer la Biblia. 한번 이제 그 누구하고 만날 약속이 있으면 Una vez me comprometí a encontrarme con alguien y 30 minutos antes del encuentro empecé a leer la Biblia. Me olvidé el encuentro. Hasta que entró el sol, estaba yo leyendo la Biblia. 손에 한참은 성경을 또 한 번도 놔본 적이 Jamás solté la Biblia de mi mano. 끌어안고 자꾸 A la noche, antes de dormir, yo abrazaba la Biblia y así dormía. Leía y leía y la Biblia era conmovedora. 성경이 그렇게 좋았어요. Me encantaba la Biblia. 그래서 내 제가 사실 확실하게 믿게 Con convicción pude creer mediante la Biblia de que mi pecado había sido perdonado. Detalladamente estaba escrito cómo había sido perdonado mi pecado, especialmente en Levítico 4, cuando aparece acerca de la ofrenda por el pecado. El sacerdote pone la mano ante el sacrificio, esa mano lo pone sobre la oveja. Yo no entendía por qué tiene que poner la mano sobre la cabra. Yo no podía entender eso jamás. Pasó 2-3 años. En Levítico 4:27 habla acerca de la ofrenda por el pecado. Y Levítico 4 por entero es acerca de la ofrenda por el pecado cuando el sacerdote comete pecado, cuando toda la tribu comete pecado, cuando el líder de la tribu comete pecado y cuando un hombre común comete pecado. Yo era un hombre común, entonces detalladamente he leído cuando ese hombre común cometía pecado. Si alguna persona del pueblo pecaré por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego de que conociere su pecado y cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado cometió. El 28 dice así. En el 27, yo tenía una duda del 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. No sabía eso y durante largo tiempo estaba yo en angustia. ¿Por qué tiene que poner la mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación? Pone la mano cuando es pastor, cuando es anciano. ¿Por qué? La cabra se convierte en anciano porque tiene que poner la mano. Por más que buscaba en la Biblia, yo no podía encontrar la respuesta. Pero qué interesante. Está la palabra en Levítico 4. En Levítico 16 aparece la respuesta. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Viene a ser la ofrenda por el pecado y cuando muera por el pecado, en primer lugar, tiene que recibir el pecado y morir. Así únicamente el pecado es perdonado. Simplemente porque muera en la cabra, no es que el pecado es perdonado. Con razón, se pone la mano sobre la cabra o la oveja.
Entonces Jesucristo debía de ponerse la mano en él para... Ahora, ¿cómo es que han puesto las manos sobre Jesús? Y en San Mateo capítulo 3 aparece aquello, Juan el Bautista en el Jordán va realizando el bautismo. Había venido Jesucristo para recibir el bautismo. Y Juan se opone. Yo tengo que ser bautizado porque usted viene. Y Jesús dice una palabra maravillosa. Dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Todo pecado debe ser perdonado para que se cumpla toda justicia. Para perdonar el pecado y cumplir toda justicia. Jesucristo debía de recibir bautismo para ello. Juan realizaba el bautismo del arrepentimiento, pero Jesús no tenía pecado, no había cuestión, razón para que reciba el bautismo de arrepentimiento en ese momento. Ahora el pecado se traslada a Jesús, viene a ser ese ritual. En San Juan 1:29 al día siguiente, cuando Juan ve que Jesús viene, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia, cuando miramos solamente a un lado, no podemos saber, pero cuando lo vamos conectando, podemos entender exactamente Juan el Bautista. Cuando pone la mano en Jesús, el pecado en ese momento pasó al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, ¿cómo es que dice? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y nos justifica a todos. Nos lava el pecado. Cumple aquello. Eso era muy, muy bello. Señores, cuando nos detenemos a ver esta Biblia, exactamente de manera perfecta está escrito. Teniendo mucho pecado, robando, mintiendo mucho. Ahora, verdaderamente, la realidad de que ese pecado ha sido perdonado exactamente lo descubrí en la Biblia. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 24, como está escrito, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice. Dios nos dice que somos justos. ¿Por qué? No porque yo haya hecho algo. Jesús nos ha redimido. Entonces, Jesús murió derramando la sangre por nosotros y nuestro pecado ha sido perdonado. Nuestro pecado ha sido perdonado por aquella sangre, pero estamos en la postura de pecador. Y muchos dicen que son pecadores, especialmente en muchas iglesias que se encuentran en Corea. Muchos pastores están enseñando la Biblia de manera equivocada. Claramente, el Señor ha lavado nuestro pecado y nos dice justos, pero nos dice que somos pecadores, nos dice que debemos arrepentirnos, lavar el pecado. Absolutamente nada debemos hacer para ello. 100% ha sido mediante la cruz del Señor Jesús y con la fe únicamente debemos aceptarlo en nuestro corazón. Sin embargo, teóricamente, aunque conoce esta Biblia, ¿con qué corazón lo aceptamos? Aquella cuestión en San Juan 6 exactamente nos lo explica. El Señor Jesús, un día, cuando había venido mucha multitud ante Jesús, eran como 5,000. Jesús se puso a pensar en la comida que ellos debían comer y le pregunta a Juan, ¿de dónde compramos pan para que coman estos? Felipe calculó así al momento y dijo,
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí, dentro de la respuesta de Felipe, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Dijo aquello. Entonces, ¿dónde traerán dinero? ¿Cómo comprarán pan? ¿Cómo lo harán comer? Para nada, eso está dentro de la palabra de Felipe. Teóricamente, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, dice. Hoy en día, en una gran ciudad de Seúl, si quieren preparar una comida para 5,000 de una vez, sería muy difícil. No tiene ni 200 denarios y por más que lo tenga, ¿en dónde podrían hacerle comer a los 5,000 en el desierto? Cuando exactamente calculamos la palabra de Felipe, Jesucristo consiguiendo pan trata de dar de comer a los 5,000. Pero Felipe, teóricamente, dice 200 denarios de pan no bastaría, calculó, pero ¿cómo darle de comer a ellos? ¿Cómo conseguir pan? Para nada eso piensa Felipe. En ese momento había varias cosas que habían ocurrido, pero la Biblia, el hermano de Pedro, Andrés, al momento, la Biblia cuenta lo que dice él. Andrés, ¿qué dice? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Aquí el Señor Jesús trata de dar de comer a los 5,000, pero Andrés ahora cuenta cómo repartir 5 panes de cebada y 2 pececillos a los 5,000. Están en la misma situación, pero Felipe, ¿cómo piensa? ¿En dónde nosotros conseguiremos pan? No se podrá. Mínimo, necesitamos 200 denarios y por más que tengamos, no podremos comprar. Y con 200 denarios de pan no basta. Y así él acaba. Pero la pregunta de Jesús es, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El cálculo de pan a esta persona, a estos que están con hambre, es dar de comer a ellos. Pero Felipe simplemente, es absurdo que tanto no podemos conseguir ni pan y con 200 denarios de pan no bastaría. Y así acabó de hablar. Pero Andrés conocía el corazón del Señor. El Señor deseaba dar de comer. Entonces, el Señor Jesús, ya que estaba vivo, son 5 panes de cebada, son 2 peces, ya podrá dar de comer a los 5,000. Y dice, ¿qué es esto para tantos? Señor, usted trabaje. Bajo la misma situación. Pero el pensamiento de Felipe y Andrés era muy distinto. ¿De dónde vamos a comprar? ¿De dónde vamos a conseguir pan? 200 denarios de pan no bastaría, pero ni tenemos. Felipe piensa así en lo imposible. Son los mismos discípulos que siguen a Jesús. Felipe habla mirando la situación, sea como fuera la situación. Si Jesús trabaja, dice Andrés, con 5 panes de cebada y 2 pececillos, con todo poder puede trabajar y tenía aquel corazón y 2 panes, 5 pececillos. Esto ahora, ¿qué es esto para tantos? Señor, hágalo usted. La vida de fe de Felipe y Andrés estamos compartiendo. Jesús murió crucificado, nosotros lo sabemos. Entonces el Señor, el hecho de que haya muerto crucificado, ¿esto cómo va influenciando a nosotros? ¿Cómo obtenemos el perdón del pecado? El Señor murió por mi pecado y ya que pagó la paga de mi pecado, entonces mi pecado será perdonado. Entonces,
yendo junto al Señor, 피로 말미암아 mediante la sangre 내 que el 죄가 Señor derramó, 지불되었으니까 ya que 내가 la paga 의롭게 de mi 되겠구나 pecado ha sido pagado, yo seré 이 justo. 결론까지 마음이 나오는 겁니다. Y esta conclusión 근데 여러분 ahora 빌립은 llega 어떻겠습니까? de tal manera en el corazón. 그뭐 Pero como actuó Felipe, 200데나리 떡 가지고도 con 200 부족하겠는데 denarios de pan no 사겠습니까? bastaría. 그렇습니다. ¿Cómo vamos a 이런 comprar pan? 의미를 가지고 No se puede. Ese sentido tiene. 너는 떡 보리떡 Andrés, 5개지만 이 많은 사람이 son 얼마나 5 되겠습니까? panes 주님 좀 de 어째 보십시오. cebada. Señor, ¿qué es esto para tanto? Pero Señor, usted hágalo. 오늘도 이 세상에 많은 Hoy 예수를 en día, 믿지만 mucha gente cree en Jesús. Sin embargo, 빌리처럼 como Felipe 십자가에 못 박혔지만 murió en la 죄를 cruz, 지은 죄인이야. sí somos pecadores, cometimos pecado. 식의 De tal manera, a medias, hay gente que lleva la vida de fe. 왜요? ¿Por qué? 당장 지옥 안 가봤기 때문에. Porque no ha podido ir, no ha ido al momento al infierno, no fue destruido, no está tan apurado, pues. Si yo soy pecador, sí. Sería bueno que obtenga el perdón de pecado, pero yo vuelvo a cometer pecado. Hay gente que piensa de tal manera. El Señor Jesús murió crucificado por mi pecado, entonces la paga de mi pecado ha sido pagado. Si ha recibido todo castigo, mi pecado debe ser lavado. Y cuando uno va calculando, no puede decir de que es pecador. La cruz, señores. El Señor ramó en la cruz. La sangre murió por el pecado. Entonces sería vano la muerte. La gente canta en el himno: por su sangre obtuve redención. Día feliz, el día que el Señor lavó mi pecado. La gente canta el himno. Vamos a orar. Oh, este pecador tan sucio, perdóneme. Hasta hace un momento decía día feliz, el día que el Señor lavó todo mi pecado. Oh Señor, perdone mi pecado. Esto es la fe a la manera de Felipe. Realmente sería bueno que demos de comer a 5,000, pero con 200 denarios de pan no bastaría. Pasaremos hambre, ¿qué tanto? No tenemos ni dinero de 200 denarios. Por más que tengamos dinero, ¿en dónde compraremos? Felipe tenía ese corazón. Pero Andrés había visto en tantas ocasiones cómo el Señor trabajaba. Había permitido que el enfermo 38 años caminara. Había visto cómo convertía del agua a vino. Y había experimentado muchos milagros. Aquel Señor Jesús, aunque es apenas 5 panes, cuanto fuese podrá dar de comer a los 5,000, tenía la fe en el que exactamente conocía al Señor. Exactamente la gente que no conoce al Señor Jesús. El Señor Jesús, a pesar de que murió en la cruz por nuestro pecado, muchos siguen pensando de que son pecadores. Pero, Señor, exactamente cuando uno conoce al Señor Jesús, el Señor Jesús murió crucificado por nosotros, por nuestro pecado, ya que la paga del pecado ha sido pagado en la cruz. Somos justos y es bien seguro de que nuestro pecado ha sido perdonado. Ha muerto crucificado en la cruz, y si no haya sido por nuestro pecado, imagínense si es a cambio de $10,000, ¿cómo podríamos nosotros, al momento, si uno no va al infierno, al momento ya que no muero, a medias, digamos que uno llevará la vida de fe, aquel sufrimiento del Señor que ha sido crucificado, ¿por qué tuvo que sufrir? Porque tenía que morir en la cruz por nuestro pecado. El Señor Jesús murió bromeando en la cruz. Él bromeando derramó la sangre. Él con broma fue desgarrado, pasando ese dolor para rescatarnos a nosotros del pecado. Él murió crucificado y Él ha pagado la paga del pecado. Señor, soy pecador, perdóneme. En gran manera. Era bien oficial. Era una vida de fe en el que no estaba puesto su corazón.
Seriamente le dije a mi padre, Padre, si usted muere, ¿a dónde usted se va a dirigir? Yo quiero ir en el cielo, pero ya es muy tarde. Yo debo tener una obra para ir al cielo. Él estaba pero en gran desesperación. Yo estaba tan feliz. Mi padre estaba en medio del conflicto antes de morir por el pecado. Y yo dije, es este momento, y le prediqué el Evangelio. Como el Señor Jesús murió en la cruz derramando la sangre, como nuestro pecado pasó al Señor Jesús y derramando la sangre, cómo murió y nuestro pecado cómo fue perdonado. He predicado el Evangelio a mucha gente hasta ahora, pero cuando me imagino en ese momento, todo ha sido un ensayo para predicar el Evangelio ante mi padre. Mi padre, en un tiempo tan corto, oyendo lo que yo le contaba, él, mirando el techo, dijo, Señor, gracias. Jesús, gracias por mi pecado. En la cruz derramó la sangre, pero mi padre estaba en gran paz. Cuando mi padre falleció, vino mi hermano mayor. Mi hermano mayor supo que mi padre estaba muy enfermo, quería venir en avión, tenía ahora el pasaje del avión porque él compró ida y vuelta, pero era bien bullicioso y no pudo subirse en el avión y se subió en barco. A las 12, el barco llegó al puerto de Busan, pero hasta que vengan los empleados de la aduana, no permitían que los pasajeros bajen. Varias veces en esa noche quería saltar al mar. Cuando llegó mi hermano, ya había fallecido nuestro padre. Nuestro hermano estaba muy triste. Mi hermano decía, soy un hijo muy malo. Por dentro yo decía, soy muy bueno yo. Y estaba feliz. Aunque murió nuestro padre, fue al cielo. Mi padre había muerto y quería hacer una tumba para mi padre. Mi padre obtuvo el perdón del pecado. ¿Para qué usted va a hacer eso, hermano? Le dije. Mi hermano, ¿qué me dijo? Yo bien sé que esto no significa nada, pero yo he sido un hijo tan malo y aunque sea, tengo que hacer un mortuorio para sentir la paz. No digas nada. Y mi hermano hizo un mortuorio para nuestro padre. Y así había lamentado el primer día, a la quincena. Yo estaba tan feliz porque mi padre obtuvo el perdón del pecado. Mi hermano fue a Japón. Yo cuidé a mi padre, especialmente mi esposa. A mi padre le encantaba el licor de arroz y mi padre vivía en el salón de culto. Mi esposa compraba licor y ella cargaba en un termo eso y lo traía en el salón de culto
Aunque era un tiempo tan corto, mi esposa cuidó tan bien a mi padre. Estaba tan agradecido porque mi padre obtuvo el perdón del 아버지 pecado. 돌아가실 때 고향에 친구들 있는 고향에 태어나신 그 집에 돌아가시길 원해서 우리가 앰뷸런스라는 거예요. Y mi padre quería ahora encontrarse con sus amigos 아버지를 모시고 en la tierra natal y fuimos con nuestro 아침에 padre. 자고 일어나시더니 Y 야, mi padre, cuando amaneció a la mañana, 애비야. me llamó, padre de Unsuk, sí, padre. 야, 내 어제 그 앰뷸런스인가 뭔가 하는 거 자꾸 Ayer 나는 늘 yo me subí a la 생각했는데 ambulancia, 그 길이 험해가지고 내가 힘이 들었는데 siempre por el camino tan brusco del monte. Realmente yo sentía mucha incomodidad, pero ayer vine con mucha comodidad. Pensaba morirme en el camino también, pero estaba tan agradecido. 너들 하나님 앞 찬송 좀 부르면 안 되냐? Ah, ustedes no podrían ahora cantar ante Dios. Ah, 구원받고 변화시 era la primera vez que ocurría eso. El cambio después de la salvación. Llorando cantamos agradecido ante el Señor. Y luego del desayuno me dijo que llame a sus amigos, fulano, mengano, y así, fulano, fulano. 그분들은 전부 다 아버지 어릴 때 같은 동네에 태어나 한 편을 같이 자랐어요. Y ellos habían crecido con mi padre cuando era pequeño. Ah, ¿has venido? 나 이제 먼저 가네. Ya me voy. 나는 우리 둘째 은숙이 애비 믿는 예수님 믿고 제3막 하는 나라로 가. Pero creo en Jesús, a quien cree mi hijo menor, y 내가 yo 먼저 voy 가서 al 좋은 cielo. 자리 많이 준비해 Yo me 놓을 iré antes 테니까. y prepararé un buen lugar. 자들도 우리 은숙이 애비 믿는 예수 Ustedes también 믿고 crean en Jesús, 하늘 가서 a quien 정말 mi hijo 같이 또 menor, 즐겁게 지내자. padre de Unsu, 자들이 cree, 있으면 내 인생이 y 너무 vamos a 즐거웠다. encontrarnos en el cielo y vamos a divertirnos. Mi vida ha sido feliz gracias a ustedes. 아버지는 그 친구들하고 Mi 즐거움을 padre 나누고 compartió el gozo con sus 어려움을 amigos, nanu고 compartió la 고통을 tristeza, 나누시면서 compartió el dolor con sus amigos, 아버지만큼 친구 좋은 친구 가진 분 없을 정도로 hasta que no había hombre que tenga tan buenos amigos como mi padre. Y después de obtener el perdón del pecado, 예수 믿으라고 a sus amigos con todo corazón le dijo para que crean en Jesús. 전부 다 불러다 놓고 Llamó a todos nuestros primos. 너 Tú, 아버지가 이런 일이 있었다. 너 어머니 이런 tu 일이 padre le ocurrió esto, a tu madre le ocurrió esto. Él contaba cosas que había pasado. Crean en Jesús, a quien mi hijo Unsu, a quien mi hijo menor, padre Unsu, cree. Y así estuvo durante 3 días. Como un miembro precioso, él vivió. Y durante los 70 años, él tuvo el dolor de perder a sus 3 hermanos en la guerra. Y su madre y su esposa falleció, mi madre falleció. Pasó la guerra el 25 de junio. Él había vencido la muerte y en su corazón tenía amigos y se gozaba de tal manera. Ahora, con su amigo eterno, Jesucristo, yo, después de que mi padre murió, mi hermano estaba muy triste. Soy un hijo muy malo. No pude ver cómo mi padre fallecía. Realmente cumplí toda la obligación de hijo, pero él estaba tan triste por dentro. Yo decía, soy un buen hijo porque yo había llevado a mi padre al cielo. Y ahora predicar el Evangelio hacia quien fuera. Dios que guió el corazón de mi padre a que recibiera la salvación. Me había rescatado de la muerte y me había salvado para obtener el alma del hermano, de la hermana de nuestra iglesia. No solamente murió en la cruz, sino que guió el corazón de ellos. Y estaba tan agradecido. Una hermana de la iglesia, pastor, hay una amiga que la considero como mi hermana mayor. Deseaba que yo le anunciara el evangelio a ella. Era la hermana Kim Joo-on.
그 자매 이야기 들어보면 Cuando yo oigo acerca de ella, 그 김주원 자매를 la hermana 그때 Kim 우리 Joo-on, 자매가 얘기를 했어요. ella me contó, 언니한테 이야기는 좀 꼭 해야겠어. sabes, 무슨 amiga, hermana mayor, yo te tengo que hablar. ¿Qué es? 목사님 좀 만나죠. A ver, vamos a encontrarnos con nuestro pastor. Sí, ¿por qué no? 어떡하면 돼? ¿Qué tengo que hacer? KTX 타고 서울 Tienes que 서울역으로 subirte en el catequis y venir a nuestra 그리고 iglesia. 자매가 김주원 그때 덜 구원받은 자매를 La hermana trajo a su amiga Kim Joo-on, que todavía no era salva, y le hablamos. 이혼한 이야기도 하고 Me contó cómo se divorció. 딸이 하나 있었는데 Ella tenía una hija, 굉장히 가까이 있으면 안 된다 그래서 pero ahora la divina le dijo que no tenía que estar cerca a su hija. Entonces apartó a su hija en la casa de sus parientes de Seúl. Y después, por la divina, echó a su madre y a su hermano de su fábrica. Y a la noche alguien llamó Joo-on. 보니까 Se dio cuenta que 보이잖아 이름을. alguien le llamaba, pero no veía a nadie. 너 너무 고생 많이 했어. Tú has sufrido mucho. 쉬어야 Ya es hora de que descanses. 따뜻하게 들리더라. Lo oía de manera muy cálida. Abre la ventana. Salta. 38층. Era piso 38. 곧 뛰어내리고 싶은 거. Quería saltar. 그럼 끝이야. Ya es el fin. Si saltas, 편하게 돼. podrás descansar, estarás en paz, será el 곧 fin. 참으려고 뛰어내리고 싶었다. Ya quería saltar. 근데 그때 En ese momento pensó, 한 달 전에 친구 다섯이 un mes 여행 가자고 antes, 약속했는데 entre 5 amigas se 그날 저녁까지 comprometieron 이야기하고 ir a escalar la 내일 아침 montaña. 정상까지 약속을 했는데 Ellos se comprometieron ir a escalar 친구가 mañana, 목욕탕에서 pero 자살. en la ducha al día siguiente su amiga murió ahorcada. 친구가 아무 죽을 이유가 없는데 No había 너무 밝고 razón 좋은 친구. para que muera. Estaba 아, tan 그 feliz su 친구 이 amiga. 목소리 듣고 죽었구나. Esa amiga murió oyendo esta voz. 문을 딱 그래. Y luego 그래가지고 있는데 se encerró, 이제 그 cerró toda la ventana. Y en ese momento le llamó nuestra amiga, 언니 뭐 하고? nuestra hermana. ¿Qué 너 haces, 인터넷에서 hermana mayor? 정신병원 좀 찾고 Estoy buscando a 선생님 un 의사 좀 psicólogo. 상의하려고. Quiero ahora 나 언니한테 이야기 꼭 hacer una cita con él. 본전인데 괜찮아? Te tengo que contar algo. 우리 교회 ¿Puedo hablarte? Por favor, encuéntrate con el pastor de nuestra iglesia. Ella vino a la iglesia. 와서 어떻게 이혼하게 된 이야기. Me contó cómo se divorció y y cómo había echado de la empresa a su madre y a su hermano, oyendo a la divina, cómo había apartado a su hija en Seúl. 자기는 잘 몰라요. No conocía bien ella su 내가 estado, 보니까 pero cuando yo veía, 악한 영이 el espíritu maligno 자매를 죽이려고 estaba tratando de matar a ella para que se suicide. 가족들 자꾸 고립시킨 거예요. 하나의 내 눈에 보이는 거예요. Estaba aislando a ella de toda la familia. 제가 얘기했어요. Yo le dije, 아주머니 예수 믿어야 합니다. señora, tiene que creer en Jesús. 내가 볼 때는 그 죽음이 임박했다. Yo veía que se acercaba la muerte a ella. 계획을 막 Satanás planificaba matar a ella. 아무 말도 안 해요. Ella no dijo nada. 너무 La próxima voy a creer. Estaba bien tranquila ella. 대단한 기억이 잘 안 나는데. No me acuerdo muy bien, pero ella me contó que yo grité en ese momento, ¡escándalo, señora! 어떨 결에 구원을 Y ella de repente recibió la salvación. 구원이 그렇게 좋은 La salvación es tan buena. 내가 보던 낡은 성경책이 하나 있는데 Yo tenía una Biblia bien antigua que yo veía. Usé esto, le dije. 내가 KTX 타고 부산으로 Se subió en el cateque y se dirigió a 내가 Busan. 당신을 버리고 하나님을 믿었습니다. Yo dejé los dioses de los antepasados y creí en Dios. Ahora ellos me perjudicarán, harán que mi hija se accidente en un accidente de carro. Tenía miedo. Llegó a Busan. 십자가에 못 박혀 죽으신 그 하나님 El Señor que murió en la cruz por mí 하나겠구나. no permitirá que ocurra eso. 부적 다 불태워. Ella había tirado
todos los amuletos que tenía hasta ahora, 점쟁이가 엄마나 오빠를 내쫓으라는 이야기. la divina le dijo para que eche a su madre y al hermano, 가게 하라는 이야기. que vaya apartando a su hija a lo lejos. 이 자매를 Todo 자살하게 eso 하려고 era 만든 계획이었다. un plan para que esta hermana se 딸이 suicide, 옆에 있는 앞에서 죽을 수 없죠. porque ella no podía suicidarse ante su hija, 그 다음에 저 뭐야 어머니나 tampoco 오빠가 있으면 no podía suicidarse delante de su madre o hermano, delante de su marido no podía suicidarse. 사단이 죽을 수밖에 Satanás 없다. 만드는 게 화나 había 있는 hecho todo eso para que ella no pueda menos que moverse. Estaba delante de la muerte esta 자기가 사단을 hermana. 못 이기는데 Ella no podía ganar a Satanás. Ahora iba a ser engañada por Satanás. Estaba siendo engañada. La próxima vez voy a creer. 과음을 지른다. Dice que yo le grité. 아주 커는 ¡Escándalo, señora! 난 과음 지른 기억이 없는데 Yo no me acuerdo que haya gritado. 잘 모르네. A ella no sabe bien. 구원을 받고 왔어. Recibió la salvación. Así se fue. 그러지 부산 갔는데 부적 다. Fue a Busan. Ella quemó todos los 무슨 amuletos. 생각이 드냐면 ¿Qué pensó? 하나님 날 위해 십자가에 못 박이죠. 피워. Dios murió en la cruz derramando la sangre. 우리 어렵게 안 하겠구나. No permitirá que estemos en dificultad. 믿음이 들어오기 시작했어. Empezó a entrar la fe en ella. 생각해 보면 Cuando 한 pensamos 사람을 구원하는 하나님도 para salvar a una persona, nos hace agradecer en gran manera. 여러분 우리 모두가 Todos 하나님을 nosotros, 그렇게 구원하기 De tal manera, Dios, para salvarnos, 길을 만들어요. prepara el camino. 길을 만들어요. Prepara el camino. 만약 그 자매가 Si esta hermana, cuando nos ponemos a pensar, si no hubiese venido en ese momento, 악한 영에 끌려 en algún momento arrastrada por ese espíritu maligno, iba a poder suicidarse. 그 뛰어내리면 죽으면 그렇게 편할 것처럼 Sentía como que iba a sentir una gran paz y saltaba. Has sufrido demasiado, debes descansar. Sentía de manera tan cálida esa voz y ella deseaba saltar al momento. Hoy en día Satanás va arrastrando el corazón de la gente. 사람들은 잘 모르고 La gente no sabe bien. 자 그리고 신앙도에 대충 A medias, como Felipe va llevando la vida de fe, conoce manera teórica y, dinero donde tengo, y así, a medias, manera teórica nada más. Así conoce. 아들은 예수님의 마음을 정확히 알았어요. Andrés conocía el corazón de Jesús. 우리 5천 명을 먹일 원하시는구나. El Señor desea 주님이 능력 있는 dar de comer a los 5,000. Él es poderoso, no hay nada de lo que Él no pueda hacer. Con 5 panes de cebada se podrá. Aquí un muchacho trajo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tanto, Señor? Trabaje usted como fuese. Oyendo aquello, Jesús, orando, repartió los panes. Los 5,000 comieron, sobró 12 canastas. Es el mismo discípulo de Jesús en el mismo periodo, aunque siguió al Señor Jesús. Pero Felipe era una persona que estaba de manera formal. No se imaginaba que podría dar de comer a los 5,000. Necesitaríamos 200 denarios, aunque tengamos, ¿de dónde vamos a conseguir? Necesitamos 200 denarios. Dice simplemente eso y acaba de hablar. Pero Andrés conocía a Jesús. Él podrá dar de comer a 5,000 con 5 panes. Y eso es la gran diferencia entre el hombre que tiene fe y el que no tiene. El que no tiene fe, toda obra de Jesucristo, ahora siente vergüenza, siente peso. Todo lo que nosotros hacemos son gozo, viene a ser una felicidad. En esta ocasión, volviendo a Estados Unidos, me engripé. En esta ocasión, yo estaba muy cansado. La diferencia de horario cambió la mañana y la noche. A la mañana tengo mucho sueño. Anteriormente lo vencía muy bien. No sé si porque envejecí. No podía soportar en este momento. Almorzamos y quería
estudiar la Biblia con los seminaristas, no podía aguantar el sueño que se me sobrevenía. No aguantaba. Dejamos de estudiar la Biblia. Me acosté. Era como las 6, las 5, ¿sí? Las 5, sí. Pregunté, ¿me quedé dormida a las 4? Y el ministro Samuel me dijo, a las 2. Nunca dormí una siesta tan larga. 2, 3, 4, 5. Son 3 horas. Hoy esta noche no tengo que dormir. Y tuve mucha dificultad de manera corporal, pero en mi corazón. Cuando vi a Felipe y Andrés, mucha gente así fácilmente dice, Jesús murió por mi pecado. Me siento agradecido. Es así, pero verdaderamente no conoce a Jesús, porque Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Crucificándose nos perdonó de nuestros pecados, pero sin poder creer, si van al infierno, imagínense el dolor inmenso que Jesús sentiría, la pena inmensa. Yo por ti me he crucificado, yo recibí los látigos, yo, mis manos y pies han sido crucificados, me clavaron hacia los lados por tu pecado. Pero si dice que es pecador, imagínense cuánto dolor sentiría el Señor. Felipe no piensa mucho, pero para dar de comer 200 denarios de pan necesitaríamos. Felipe, de tanto que no tiene fe, quería probar la fe de Felipe. Era como se esperaba. Pero Andrés no era así. Jesús es Dios. Es todopoderoso. Él puede dar de comer a 5,000 con los 5 panes. Sobrará dándole de comer. Es el mismo Jesús. Pero pareciera realmente los que llevan de manera superficial la vida de fe. Andrés y Felipe eran muy distintos. Hoy en día, en esta época, de la misma manera que Felipe, no es superficial. Jesús dice que murió por nosotros, por nuestro pecado. Y tiene sentido que nosotros permanezcamos en pecado. Esa sangre, esos látigos, ese dolor. Si permanecemos en medio del pecado, ¿cuánto dolor sentiría el Señor? Sin saber eso, dice, Señor, soy pecador, perdóneme. Hay tanta gente que dice eso. El que lo crea en el corazón, el que lo crea de manera formal. La Biblia dice así, como dice Jesús en San Mateo 28:20. Yo estaré contigo hasta los confines de la tierra. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. En donde fuese, el Señor estará conmigo. No podemos verlo. El Señor está conmigo. Cuando mi corazón está apartado del Señor, es como que el Señor no está, pero si en mi corazón está el Señor murió en la cruz por mi pecado, cargó mi pecado, y mi pecado ha sido lavado para siempre. Somos perfectos. Yo soy justo. Así uno debe creer, así tiene la fe de Andrés, pero como Felipe vivía la vida de fe superficial. Yo también desde pequeño congregaba a la iglesia, pero no era un hombre que creía en Jesús. Venía a la iglesia, enseñaba a los niños en la escuela dominical, iba también a cantar en el coro, enseñaba a los jóvenes, pero yo no era un hombre que creía en Jesús. Sabía que Jesús murió en la cruz, cantaba,
Yo cantaba tanto acerca del Señor que resucitó, pero mediante su muerte mi pecado debía ser lavado. Si viene una encomienda en mi nombre, si el ministro Samuel come eso, yo me enojaría, ¿verdad que sí? Porque tú has abierto mi encomienda. ¿Cómo tú vas a comer si es mío? Nunca lo hizo él, pero cuánto yo me enojaría, ¿verdad? Jesús murió por mí. Yo tengo que obtener el perdón del pecado. Tengo que creer nada más de que mi pecado ha sido perdonado. De manera superficial, lo sabemos. Aunque murió por el pecado, sigo siendo pecador. Si Jesús murió y no pudo lavar mi pecado, significa que la obra de Jesús en la cruz ha sido un fracaso. Pero muchas iglesias enseñan de que son pecadores cuando conocen de manera superficial la Biblia. Es así. Pero si conoce el corazón de Jesús que está dentro de la Biblia, si conoce el corazón de Dios, enviando a su Hijo para lavar mi pecado, ha permitido que muera en la cruz y debía de ser clavado por la corona de la espina y sus manos y sus pies debían de ser clavados por un pecado. Sufrió aquello. ¿Y cómo uno puede permanecer en medio del pecado habiendo padecido ese dolor? Cuando vemos el corazón de Jesús crucificándose en la cruz, cuando era clavado, cuando Él ahora le clavaban la corona en la espina para rescatarnos del pecado, Él aguantó, Él sufrió. De manera formal, congregando a la iglesia, conociendo solamente algunos versículos. Que no sea así. Vamos a pensar en el corazón de Jesús que murió por nuestro pecado. Jesús que derramó la sangre. Los mismos discípulos que siguieron al Señor Jesús en el mismo periodo, Andrés y Felipe. Felipe, de manera superficial, simplemente habló al Señor Jesús. ¿De dónde compramos pan para que coman estos? Felipe habló de manera superficial nada más. 200 denarios de pan no bastarían para que coman estos. Al lado Andrés había dicho, aquí un muchacho trajo 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero esto, ¿qué? ¿Para qué? Pero Felipe dice, ay, para 5,000, 5 panes. Ay, porque el Señor Jesús no tiene discípulos inteligentes. ¿Cómo erige a discípulos como Él? Seguramente Felipe habrá hablado así acerca de Andrés. Pero Andrés, de manera distinta, Felipe conocía el corazón de Jesús. ¿De dónde compramos pan para que coman 5,000? El Señor deseaba dar de comer a 5,000. Jesús tiene poder, desea dar de comer a ellos. Él puede dar de comer, Él puede hacerlo. Trajo 5 panes de cebada. ¿Qué es esto para tantos? Jesús oró, repartió. 5,000 hombres comieron, 12 canastas sobró. Señores, ¿cómo puede ocurrir esto? Aunque yo no hice un milagro para de comer a 5,000 con 5 panes, después de que obtuve el perdón del pecado, los milagros que el Señor hizo en mí, cómo había salvado a gente que iba muriendo, cómo me ayudó en cosas tan difíciles. Yo he visto tantas cosas, no puedo dejar de creer en ese Jesús. El Señor Jesús ha obrado en grandes cosas en mí. ¿Cómo habrá dejado de perdonar el pecado? No lo hizo a media. Perfectamente en la cruz pagó la paga de mi pecado y nos rescató a nosotros del pecado. Hoy en día, a pesar, mucha gente dice que es pecador, pero si el Señor lo oye, sentiría una gran tristeza por ello. No somos pecadores. En la cruz,
El Señor pagó la paga del 우리를 다 pecado. 씻었다는 것입니다. Significa que 눈보다 더 lavó 희게 nuestro pecado, nos dejó más blanco que la nieve, nos dejó 깨끗하게, santos, nos dejó 흠도 limpios, 없이, ahora 티도 없이 하죠. nos dejó sin ninguna mancha. 얼마나 놀랍습니까? Es maravilloso. 하나님을 찬양하고 Alabamos al Señor, 감사와 영광을 돌려. glorificamos al Señor. 우리가 그냥 이론적으로 알고 대충 알면 No, si conocemos de manera teórica, de manera superficial, así como Felipe, solamente conoceremos teoría. Si paso a paso vamos buscando en la Biblia, la sangre de Jesucristo no fue derramada así de la nada. 찢어져야 피가 흘러지. La sangre es derramada cuando el cuerpo se desgarra. Si el cuerpo no es desgarrado, no sangra. Tiene que ser clavado por la corona y ahora debe ser clavado sus costados. Ahora pagó toda la paga del pecado que nosotros teníamos que pagar y nos dice que somos justos. 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 En Romanos 3:24, 하나님의 은혜를 por la redención en Cristo Jesús, de 의롭다 manera gratuita, somos justificados. 하나님 말씀 Dios nos dice en su palabra, éramos 모든 죄를 pecadores, 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 siendo 못하더니 pecadores y habiendo sido destituidos en la gloria del Señor, no podemos ir junto al Señor. Pero por la muerte del Señor Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia lo dice. 오늘 많은 사람 Hoy en día mucha gente, 교회를 다니지만 aunque congrega a la iglesia, 인이라고 합니다. dice que es pecador. 그 말은 예수 Aquello significa que la obra del Señor Jesús ha sido un fracaso. 우리는 좀 더 깊이 성경 속에 De manera más profunda, adentrándonos en la Biblia, 고난을 생각하시고 pensando en el sufrimiento que padeció el Señor por nuestro pecado. 사랑을 생각하시고 Pensemos en ese amor del Señor Jesús que murió en la cruz 깨달아도 부족하고 por nuestro pecado. Por más que de toda mi vida no es suficiente, estamos tan felices y agradecidos 이번 집회를 통해서도 por esta campaña. 미국의 많은 분들이 Muchas personas de Estados Unidos, 있는 동안에 durante las 3 semanas de Estados Unidos, 한번 기뻐하는 것 obtuvieron el perdón del pecado y estuvieron felices. Nos asombramos. Los pastores dijeron, 교회는 목사님 교회 pastor, esta iglesia es suya. 언제든지 오십시오. Sea cuando fuera, por favor venga, haga todo lo que usted quiera aquí. 어떤 분은 Algunos me dijeron, 건물을 제게 주시려고 algunos querían darme el edificio de su universidad. 정말 그분들이 너무 감격해 Hemos estado conmovidos, 정말 행복했어요. realmente hemos estado felices. 근데 ¿Yo qué soy? 복음을 전해서 Para que anuncie el Evangelio. Y hemos visto cómo obtenían el perdón del pecado. Nuestro pecado ha sido perdonado. No somos más pecadores. La paga del pecado ha sido pagado en la cruz por completo. 적 알지 말고 Por favor, no 정확히 conozcan hacia la ligera como una broma. Exactamente conociendo que Jesús derramó la sangre por nosotros, pagó por completo nuestro pecado. Somos limpios. Crean en ello. Gracias. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 우리 아버지 앞에 Dios Padre Santo, ante usted le agradecemos. 받고 멸망을 받아 우리를 사랑하셔서 Nos merecíamos la destrucción, la maldición, pero usted nos amó. Usted fue crucificado en la cruz. 복음을 전하기 너무 행복하고 Somos felices por anunciar este 그런 Evangelio. 집회도 제사하는 형님 너무 감사해요. Estamos agradecidos por los hermanos que reciben el perdón del pecado en esta campaña. 안드레 같은 Acerca de Felipe y Andrés hemos compartido 우리 교회도 빌립 같은 사람이 있을까 두렵습니다. en nuestra iglesia. Tememos de que haya hombres como Felipe. Permita que conozca profundamente y haya la gracia de Jesús. Su sangre ya pagó la paga de nuestro pecado. Hemos sido perdonados de antemano, pero todavía hay gente que dice que es pecador. Hay gente que no puede creer la cruz del Señor Jesús. Bendiga, Señor, este país y que puedan despojarse de esa vida de fe formal y que obtenga, Señor, el perdón del pecado y que pueda aceptar al Señor Jesús verdaderamente con todo el corazón sirviendo al Señor, que pueda anunciar este Evangelio
Muchas gracias. 예수님 이름으로. Oramos en nombre del Señor Jesús. 아멘. Amén. 여러분 대단히 감사합니다. Muchísimas gracias, señores.